Señores, bendiciones una vez más a todos en el nombre de Jesús. Yo quiero compartir una palabra del Señor en este día. Observando por el discernimiento profético y observando los tiempos, observando además el comportamiento, la conducta, las actitudes de las personas, los comportamientos inapropiados entre los que se incluyen los mismos hijos de Dios, líderes que tienen alta trayectoria de larga data. Señor, es lamentable lo que está sucediendo en nuestro planeta, en nuestro alrededor, y debemos ser vigilantes, por decirlo así. Debemos ser personas conscientes, no debemos ser ingenuos a lo que está sucediendo, porque obviamente cuando en la Biblia se escribieron todas estas palabras, nosotros debemos captar el mensaje que aquellos hombres de Dios en aquellos tiempos, Dios lo usó para que la dejaran escrita, para que nosotros nos apercibiésemos de lo que obviamente iba a ocurrir y está ocurriendo actualmente. Yo quiero referirme al tema de la hipocresía, de la traición y la falta de respeto, la maldad en sentido general, que es pecado. Obviamente, una característica primordial o principal que se manifiesta en síntomas, son los síntomas que se manifiestan cuando la persona ha perdido de vista la esencia, son la falta de respeto, la falta de temor reverente a Dios y al prójimo, la traición, la hipocresía, la apariencia de lo que no es, el fingimiento, etcétera, etcétera. Yo quiero pedir disculpas por las gafas, no es mi estilo, pero estoy aquí en un lugar donde hace mucho sol y quise usar las gafas. Estoy en un espacio abierto grabando este vídeo desde la República Dominicana. Señores, en el nombre de Jesús, yo quiero disertar sobre la parte introductoria que le dije, la hipocresía, la falta de amor. En Mateo capítulo 24 dice, versículo 12, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Es una palabra profética. El aumento de la maldad y del pecado fue anunciado proféticamente por los antiguos, por los hombres de Dios como el apóstol Pablo, Timoteo, entre otros, de que iba a haber un aumento de la maldad en el ser humano, un aumento del pecado. Pero también podemos decir que con ese aumento del pecado, con ese aumento de la maldad, también iba a haber un aumento de la gracia y el poder de Dios. Iba a haber una gradualidad del poder de Dios, del fuego de Dios en la vida de los ministros que son llamas, que han sido llamados a ser llamas de fuego en este tiempo. Creo que más que antes habrá un gran despertar, un gran avivamiento, habrá un gran sacudimiento del poder de Dios, donde Dios, valga la redundancia, hará grandes milagros, señales, maravillas y prodigios, pero esto lo hará con aquellos que obviamente se sujeten bajo su sola voluntad, no con aquellos que están enfrentando al Espíritu de gracia, que están enfrentando al Espíritu Santo, que tienen en poco la palabra de Dios, que están pisoteando el mensaje de salvación, el mensaje de vida, el mensaje de buenas nuevas de salvación. Señores, digo esto porque en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, podemos ver una lista de todas esas características que Pablo le envía mediante carta a su discípulo Timoteo, y le dice lo siguiente, dice, ahora bien, ten en cuenta, o sea, no seas ingenuo, mantente consciente de la realidad de lo que está sucediendo alrededor tuyo. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ten en cuenta, o sea, apercíbete. Ten en cuenta que en los últimos días, nos estamos refiriendo a estos tiempos que estamos viviendo, señores, tiempos de grandes crisis. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres,
no habrá gratitud, tendrán comportamiento de impío, serán insensibles, no tendrán sensibilidad por nada ni por nadie, serán implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esta gente ni te metas, o sea, evítalos. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, evita este tipo de personas. ¿Qué significa evitar a una persona, señores? Yo le dije que los comportamientos, las actitudes, las emociones, los sentimientos y las percepciones y la voluntad son, a través de ellas es que se manifiesta para la redundancia, se manifiesta la característica del hombre que está envuelto en una condición de pecado y bajo los deseos de su carne, bajo apetito de la concupiscencia de su carne, que no es guiado por el Espíritu Santo, no tiene madurez. Yo estoy leyendo unos libros actualmente de alguien que me lo envió, donde dice que el hombre o la mujer inmaduro, me estoy refiriendo a los hijos de Dios, el hombre o la mujer inmaduro, también se puede referirse a los mensajeros como es el profeta, que presenta características de inmadurez, presenta resultados tan nocivos y tan distorsionados como si fuera el mismo falso profeta. El profeta o el misionero o el ministro que presenta inmadurez, que tiene inmadurez, presenta los mismos resultados que el falso profeta. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado cuando recibimos una palabra profética, una profecía, supuestamente de parte de Dios. No creo en que obviamente una persona puede fluir con nitidez cuando desde su propia vida tiene heridas no sanadas, puesto que la profecía, por más que trate de decir una palabra que edifique, va a salir contaminada, porque es una persona que va a predicar desde su propio fracaso, desde sus propias heridas, desde su propio odio, desde su propio rencor, desde su propia desgracia, y no es apto para la obra de Dios. Una persona que no tiene amor en el corazón no es apto para la obra de Dios. La Biblia dice que sin santidad y amor nadie verá al Señor. Entonces, esa característica que el apóstol San Pablo está refiriendo a Timoteo, concerniente a los últimos tiempos, de la conducta que habrá en el corazón de los hombres. La iglesia, no estoy refiriéndome en términos generales, porque la iglesia es la iglesia, aunque sea lo que sea. Aunque sea lo que sea, es la iglesia del Señor. Y yo sé que hay un remanente fiel que se guarda, que busca presencia y que procura agradar a Dios por encima de todas las dificultades. Yo estoy refiriendo a unos que se hacen pasar por iglesia y que están inmersos en ciertas organizaciones y denominaciones, y que obviamente se hacen pasar por iglesia o hijos de Dios. Eso no es hijo de Dios. Hay muchos engañadores, gente que tienen apariencia de piedad, gente que se fingen tener amor en el corazón, pero por dentro están llenos de cosas que de todo lo del mundo, pero menos de la esencia del amor de Dios. Ese tipo de creyente tiene las mismas condiciones que las personas del mundo. Pablo está diciendo que esas características son distintivas de aquellos que no tienen el amor de Dios, y que ese tipo de gente hay que rechazarlo de plano, evitarlo. Gloria a Dios. Pero además, porque cuando me dicen que tienen apariencia de piedad, señores, es que están cargados de hipocresía. Promueven un falso amor, porque ellos no viven eso. O sea, este tipo de creyentes tiene una apariencia tal de que ellos te bombonean, te saltan, te hablan con palabras bonitas, pero por dentro están llenos de maldad, tienen el alma vacía. Ese tipo de personas, obviamente, soy de lo que digo que hay que evitarlo. Evitarlo en el sentido no es que te alejes de llevar la palabra
a los hermanos que obviamente, o a las personas que no han conocido, sino más bien que tú no puedes pretender que esa persona, vivir con esa persona continuamente en camaradería, si obviamente ese tipo de creyente, digamos así creyente, no tiene un comportamiento de cambio en su interior, no es una persona que no acepta la palabra, no tiene ninguna transformación conforme al diseño y la naturaleza divina. Por tanto, es cuando obviamente esos tipos de personas te arrastran a ti al mundo, entonces es necesario que nosotros, cuando nos lleguemos a ese tipo de personas, sea de manera momentánea, que ellos sean arrastrados por nosotros al reino de Dios, y no que ellos nos arrastren a nosotros a las tinieblas. Es lo que estoy planteando. No es que obviamente tú te vas a separar del mundo, porque estamos aquí plantados, y para poder impactar la tiniebla tú tienes que estar en medio de ella, ciertamente. Entonces me estoy refiriendo a los que se fingen, que están dentro, y que muchas veces incluso tienen hasta ministerio y se hacen llamar pastores, se hacen llamar profetas, se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar evangelistas, se hacen llamar maestros, se hacen llamar lo que ellos quieran, pero esa gente es reprobada, esa gente es descalificada. La Biblia habla de alguna manera de todas estas características, de todos estos síntomas que están inmersos en el corazón de los hombres, entre los que no escapan también los que un día conocieron de la benignidad del Señor y se desviaron, entraron en frialdad. Yo le llamo eso la tibieza espiritual. Entonces, aspectos y valores fundamentales como la confianza, señores, se ha perdido. Se ha perdido el respeto. Yo digo que lo que separa a las personas no es el tiempo, perdón, no es la vida, sino la falta de respeto, la hipocresía y la traición. Alguien dijo, no, que los judas debemos dejarlo ahí, que coman y beban junto con nosotros. Hermano, miren, yo les voy a decir algo. Obviamente cuando nosotros estamos rodeados de judas, de gente traicionero, de gente apáticos, indiferentes, de traicioneros, de hipócritas, que no obedecen la palabra de Dios, que no obedecen la voluntad de Dios, que no tienen amor en su corazón, y llega un punto donde esas personas están presentando esos síntomas de que le dan larga al asunto y no se arrepienten. La Biblia nos llama a nosotros separarnos de ellos. La Biblia dice asociado con los humildes de la tierra. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay una tendencia de que si tú estás muy cerca de eso de manera permanente, tú vas a ser arrastrado, te vas a contaminar de ellos, te vas a contaminar de lo que ellos tienen. Entonces, nuestro llamado es estar cerca del Señor más que de cualquier otra cosa. La Biblia dice que habrá un peligro tan inminente en los últimos tiempos que se levantará el padre contra el hijo contra el padre, la suegra contra la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán de su propia casa por causa del llamado y el propósito de Dios. Pero también dice en Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Yo entiendo que cada quien tiene un propósito, todos tenemos propósito de Dios, tenemos llamados diferentes, pero sí, lo que quiero establecer es que todos estamos llamados a dar fruto, y fruto digno de arrepentimiento. El hecho de que cada quien tenga un llamado y un propósito de Dios no implica de que obviamente está haciendo la voluntad del Eterno, porque hay muchos que son llamados y pocos escogidos. Hay gente que no se dejan escoger, hay gente que no se dejan preparar, hay gente que no cambian, hay gente que no se dejan transformar por Dios y se convierten en abusadores de la misericordia de Dios. Continuamente pisotean la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sobre esa gente lo que hay es juicio de manera permanente, puesto que la Biblia dice que el hecho de tú no obedecer o rechazar el mensaje de la palabra de Dios, ya tú eres condenado. Implica eso entonces que sobre ti hay una sentencia, sobre ti hay gravita una consecución de una sentencia que obviamente se va a manifestar en el tiempo. Dice además el apóstol San Pablo a los Corintios que es necesario, dice él, es preciso que entre vosotros haya disensión para que se hagan manifiesto entre nosotros los que son aprobados. La palabra
disensión en términos bíblicos se refiere a aquello que lleva oposición y contrariedad de varias personas con los pensamientos. Creo que no todo el mundo va a estar de acuerdo en cierta forma. Van a haber gente que tiene una posición radical en cuanto a aspectos espirituales, pero estamos llamados a la unidad más que observar la falla. Hay que observarla, pero no ser tan radical de la manera tal que lleguemos a nosotros dejarnos provocar por aquello que está en esa condición. Veía a alguien que el Señor le llevaba abundancia de palabras. Muchas personas Dios le está hablando en estos tiempos, en estos días, pero siguen todavía con la misma conducta. Yo creo que habrá un segundo sacudimiento en estos tiempos, en el 2023. Todavía está ahora que estamos en agosto. Falta tiempo para que la palabra de Dios se cumpla, palabras proféticas que gravitan, sentencia de Dios, resoluciones, decretos. Y yo creo que es el tiempo de que reflexionemos aún más lo que estamos buscando, el conocimiento, la voluntad y la guianza del Eterno, para que cada día nos enfoquemos más en el aspecto de la madurez, de que confiemos más en Dios, de que perseveremos, que Dios nos ayude a perseverar y a confiar más en Él, arraigarnos más en Él, porque son tiempos peligrosos. La Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga, porque se le hace difícil para levantarse. Hay una hipocresía, hay una indiferencia, hay una falta de misericordia, hay una falta de amor, hay una tibieza espiritual en el interior de muchas personas. Escuché una pastora de Puerto Rico, creo que es, de apellido Lewis, que ella hablaba sobre lo que es la República Dominicana. La República Dominicana todos sabemos que ha sido llamado para grandes cosas. Este es mi país, yo creo en la promesa de Dios, estamos orando, estamos clamando al Señor. Y le pido que todos aquellos que vayan a ver este contenido, este video, pues también se enfoquen en lo que voy a decir. Es el tiempo donde nosotros estamos llamados a unificarnos. Estoy hablando a la gente que conoce a Dios, la gente que cree en Dios, que está esperando en Dios y que ha creído a lo que Dios ha venido anunciando mediante su palabra y por medio de su voz, por medio de su espíritu, a través de sus ministros, a través de diferentes partes del planeta. La República Dominicana ha sido escogida para ser portadora de un gran avivamiento, y ese avivamiento ya se está gestando hace muchísimos años. Por tanto, la pastora Lewis decía que la República Dominicana ha sido víctima, ha sido improntada de pensamientos, de culturas diabólicas como la que tienen los hermanos vecinos de la República de Haití, sobre lo que es el vudú, sobre lo que es la brujería, sobre lo que es la hechicería. Gloria a Dios. Y ella hablaba de que obviamente eso ha traído como consecuencia de que la misma iglesia sea permeada, sea afectada, y que los ministros, en vez de enfocarse en buscar el amor de Dios, la mayoría de lo que están haciendo es matándose uno con otro, y el diablo es lo que viene haciendo en el corazón de ellos. Pastores, lo estoy hablando de viejos líderes que Dios le ha dado órdenes de transicionar a los nuevos. Lo que están haciendo es cerrándole las puertas a los nuevos, como dice ella, y es verdad, yo he sido víctima de eso. Yo me preparó hace muchísimos años, y toda la región, Santo Domingo y otras provincias de mi país, San Juan de la Maguana, por donde obviamente empezó el avivamiento hace muchísimos años, todos me cerraron las puertas. Son líderes reprobados. El Señor dice en su palabra: es necesario que entre vosotros haya disensiones para que haya de manifestarse los que son reprobados. Mucha gente están siendo reprobados, mucha gente han sido descalificados, y Dios lo va a desarraigar en su momento, porque la Biblia dice que todo árbol que no da fruto será pronto cortado. El tiempo del trigo y la cizaña llegó, el tiempo del trigo y la cizaña, de que obviamente debemos de esperar el tiempo de la siega para poder cortarlo, el tiempo preciso que el Señor ordene, envíe a sus vigilantes y santos y corten la cizaña y la prendan en fuego. Ha llegado. Muchos líderes en estos tiempos, Dios lo va a desarraigar. Dios está ni la espada preparada, pastor, ministro, evangelista, profeta, como te llamen. Dios te va a desarraigar, por cuanto ha enfrentado a su espíritu de gracia, ha entrado en rebeldía, ha entrado en obstinación. Dios se ha provisto de una nueva generación de conquistadores y de guerreros que le ha entregado una espada y una antorcha. Y su palabra se cumplirá. Su palabra se cumplirá en la República Dominicana. Gloria a Dios.
habrá ensanchamiento, habrá crecimiento, habrá liberación, habrá ministerio por montones. Dios usará incluso hasta los niños. Dios usará las mujeres también que han sido muy olvidadas, muy avasalladas, muy aplastadas por el hecho de que obviamente ella fue que, dicen algunos bajo una excusa de mala interpretación, de que ella fue que pecó primero y que fue ella quien indujo al hombre a pecar, siendo esto una grave mentira. Adán pecó primero porque obviamente la responsabilidad estaba puesta sobre él. Dios está llamando hombres, ministros, que obviamente perdieron su visión de ser cabezas en su casa, ya solo que son escoles y le han dejado toda la responsabilidad a las mujeres. Dios está llamando a esos hombres que tomen su posición de autoridad y liderazgo de sacerdotes de familia y cabeza, para que así pueda venir el establecimiento del diseño original del Padre. En el nombre de Jesús yo profetizo sobre los hombres de esta nación y de Latinoamérica y el resto del planeta que asuman su liderazgo. Yo profetizo sobre ellos unidad, sobre lo que es el diseño original del Padre, conforme al diseño del jardín del Edén, donde Dios implantó a Adán y lo puso por cabeza. Gloria a Dios. Toda alteración de todo diseño que no es del Padre sea desarraigado en esta hora en el nombre de Jesús. Clamamos delante del Padre para que sea Él obrando en cada vida, en cada corazón, de cada hijo, de cada hija, de cada ministro que ha sido llamado en este tiempo para hacer la diferencia en este planeta. En el nombre de Jesús. Oro en esta hora para que el amor del Padre, por medio del sacrificio legal expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario, sea irrumpiendo en la vida de cada hijo o hija que ha sido levantado para hacer la diferencia en este tiempo, para que sea tomando su espada y tomando la antorcha y el fuego santo del Padre, para que esté derribando, eliminando y cancelando todo decreto, todo pronóstico, toda estrategia y todo plan de las tinieblas. En el nombre de Jesús es mi oración a favor de ti, iglesia, que clama delante de Dios. Son las palabras que quería compartir hoy una vez más, para que tú te apercibas. No dejes que tu corazón sea salpicado de la maldad, no dejes que tu corazón se dañe, no dejes que tu corazón se contamine. Si tú entiendes que tú estás rodeado de personas que obviamente no te suman, tú tienes personas en tu agenda que no son del propósito de Dios y que ya pasó el tiempo donde obviamente el Padre le dio la oportunidad de que cambien y no han querido cambiar, no han querido cambiar, y lo que enfrentan es al Espíritu de gracia, enfrentan al Espíritu Santo y te enfrentan a ti. Sácalo de tu vida, apártate de ellos, evítalo. Es mi consejo en Dios, en el nombre de Jesús. Así que han sido esta palabra que el Padre me ha dado la oportunidad en este día para compartir contigo, y te bendigo hoy, mañana y siempre en el nombre de Jesús. Shalom.